Hola, hola, muy buenas noches. ¿Cómo están, hermanos, amigos, familiares, siervos de Dios que nos están pues siguiendo a través de pues esta transmisión? ¿Cómo están? Anoche pues fue una noche especial para México y seguramente pues se desvelaron o la mayoría se desveló y comió rico también. Quizá algunos amanecieron enfermos de tantos antojitos mexicanos, grasosos, pero ricos, ricos en grasa y lo demás. Bueno, pues gracias a Dios, ¿verdad? Por lo que festejamos el día de ayer y hoy, y gracias a Dios por ello, porque México está de fiestas. Gracias a Dios por México, gracias a Dios por cada estado de la República Mexicana, desde Chiapas, que se anexó libre y soberanamente, hasta Baja California, norte y sur. Así que gracias a Dios por cada estado de la República Mexicana, gracias a Dios por cada familia de cada estado, de todo México, gracias a Dios por la comida también, desde Chiapas, esos tamales de hoja de plátano, solamente Chiapas los tiene, solamente en Chiapas saben ricos, pero bueno, los demás estados tienen otras cosas. Pasamos a Oaxaca y las tlayudas, las pizzas mexicanas, ¿verdad? Y Michoacán también, las chivandecas tienen sus pizzas mexicanas y bueno, bien ricas también. Y bueno, así cada estado tiene sus antojitos deliciosos. Así que gracias a Dios por la gastronomía mexicana, por cada madre, por cada abuela, por cada mujer y ya también muchos hombres, pues que mueven muy bien la sartén y el comal y todo eso, ¿verdad? Gracias a Dios. Gracias a Dios que aún siguen habiendo tortillas hechas a mano y también en comal, con leña y todo eso. De veras que las hay aquí en Michoacán. Diariamente estamos comiendo esas tortillas. Aquí en Morelia, muy cerquita, hay muchos expendios de comida y con todos ellos conseguimos, si no con uno, con otro, pues esas tortillas deliciosas. Así que gracias a Dios por México. Pero creo que lo importante de la celebración del día de ayer y de los días anteriores, todo esto le llamamos fiestas patrias, porque cada día es un motivo de celebración, pero creo que el meollo de todo es celebrar y dar gracias a Dios por la libertad en México, aunque en verdad es muy lamentable que no tienen ni un mes, ¿verdad? Solamente algunos días, no sé con exactitud cuántos, pero no tienen ni un mes que los flamantes senadores, diputados, gente del Congreso, pues se prestaron a tener un acercamiento al ocultismo, ¿verdad? Rechazan el cristianismo, rechazan la predicación de la palabra de Dios, la verdad, pero no dicen nada y no atacan para nada el ocultismo. Y eso sí es terrible, porque así como hay Dios, así también existe Satanás, y así como Dios está activo todo el tiempo, Satanás y su reino también lo están todo el tiempo, pero ellos para mal, ellos están obrando para mal, y no es posible que los flamantes senadores de la República Mexicana se estén acercando a demonios y estén queriendo entregar a la nación a los demonios. Dios los guarde, señores políticos, Dios los guarde, Dios tenga misericordia de ustedes, porque no están haciendo bien con eso de la entrega del bastón de mando. No, eso es ridículo y no saben lo que hay atrás de esas ceremonias. Muy bien, pues vamos a cambiar de temática, ¿verdad? Algo más agradable. Y bueno, vamos a tener un tema de sanidad del corazón. A nosotros nos ocupa mucho eso. Queremos dejar un legado para México, para las iglesias. Queremos dar un legado, aportar nuestro granito de arena
sabiendo que la vida es corta y no sabemos cuántos días, cuántos meses, cuántos años nos puedan quedar, pero de semana en semana estamos haciendo una entrega responsable ante ustedes, basados en la verdad, basados en las Santas Escrituras, y también pues viendo la situación del corazón, sanar el corazón, traer aquí a la mesa todas esas heridas que pues nuestro corazón tiene, ¿verdad? Y lo que hoy vamos a ver, yo le he titulado, recuerden, mis títulos son cortos para que se nos quede en la mente y el corazón, es la falta de fe y esperanza. Alguien diría, ¿y eso es una herida? Claro que sí es una herida el que una persona no tenga fe y no tenga esperanza en su corazón, que su corazón esté lesionado, tenga una herida profunda y que esta persona pues ya no tenga fe, ya no tenga esperanza en nada y para nada, por un lado. Pero por otro lado hay que decir que hoy en día parecería normal, parecería algo natural que las personas no tengan fe ni esperanza, pero yo quiero decirles bíblicamente que eso no debe ser considerado normal, eso es anormal. Lo normal delante de Dios es de que cada persona tenga fe, tenga esperanza, las use para bien, las ponga en Dios. Eso es lo normal, eso es lo natural. Para eso Dios nos hizo y es lo que vamos a ver. Pero lamentablemente es más fácil encontrar personas ya sin esperanza, ya sin fe. ¿Y saben por qué? Porque si fuéramos una sociedad nacional, y déjenme decirles, internacional, mundial, si fuéramos una sociedad que en verdad tiene fe en Dios y su esperanza está en Dios, tendríamos paz social, tendríamos mucha bondad entre nosotros, muchas buenas obras. Habría una sociedad alegre, no una sociedad estresada, pero la falta de fe en Dios y la falta de esperanza en Dios trae todas estos faltantes, falta de paz, falta de bondad, falta de justicia, falta de alegría. Por eso es necesario tratar este tema en esta noche. Así que acomódense bien, por favor, que pues ya empezamos. Entonces, ¿sabes por qué hay muchas personas que no tienen esperanza y fe? Exactamente es por las heridas del alma. Heridas que fueron causadas por desgracias en su pasado. Una desgracia, podemos pensar en el abuso, personas que han sido abusadas sexualmente, pues llega a ser una dureza en ese corazón, incrédulo hacia las personas. Eso, pues normalmente, aunque la persona que ha sido abusada no es la responsable de lo que pasó, sin embargo, el abusador le hace sentir que es culpable, que ella o él son responsables, son culpables de lo que les pasó, y entonces viene la culpa de esa persona, ¿verdad? Empieza a ser atacado por esa culpa, y eso puede traer dureza al corazón. Entonces es cuando la persona pierde la esperanza, pierde fe, porque de hecho mucha gente dice, ¿por qué si Dios existe permite que pasen esas cosas? Mas no nos damos cuenta que estamos en un mundo donde se le ha dejado mucho lugar al enemigo y mucho lugar al pecado, y el pecado pues trae muchas desgracias. No es responsabilidad de Dios, sino son las decisiones de los hombres que deciden hacer a un lado a Dios y actuar conforme a lo que ellos quieren. Estas cosas que nos suceden de niños, de jóvenes, el abandono de un padre, trae también
dureza en el corazón de un niño, de un joven más adelante, un esposo que deja a su mujer con sus hijos, trae ese dolor, trae esa carga en el corazón de la madre, a veces de los niños, de los hijos, y eso también trae dureza. Cualquier desgracia del pasado que viene a ser como algo que marca nuestras vidas, nuestros corazones, y viene la dureza. La dureza es la que no nos permite tener esperanza, tener fe, y por eso no se esfuerza uno para salir de donde está y avanzar, sino se queda uno ahí en eso, no hay solución, no hay esperanza y no tienen fe. Cuando Adán y Eva pecaron, le fallaron a Dios, le hicieron caso al diablo, transgredieron el mandamiento de Dios. Bueno, Dios tenía toda la prerrogativa, todo el derecho de acabar con ellos en un instante, de decir, esto no conviene, esta gente siempre va a ser así, y Dios tuvo esa prerrogativa. Sin embargo, no la tomó. Dios no acabó con ellos, sino tuvo misericordia de ellos. Y cuando hablo de que tuvo misericordia, la misericordia de Dios va más allá de que tuvieron alimentos, de que tuvieron techo, de que les dio un maravilloso planeta. Va más allá la misericordia de Dios. Al decir que Dios tuvo misericordia, que no los destruyó en ese mismo instante, estoy diciendo que en ese instante recibieron esperanza, recibieron fe para continuar viviendo y para continuar hacia esa esperanza que Dios les había dado. ¿Saben cuál fue esa esperanza? Y esa esperanza fue la primera y fue la más grande, y no hay otra esperanza más grande que esa que Dios le dio a Adán y a Eva. Y lamentablemente hoy muchos ignoran esa esperanza. Esa esperanza lo encontramos en las Escrituras, en Génesis capítulo 3, versículo 15. Dijo el Señor: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Dios llama a cuentas a Adán, Dios llama a cuentas a Eva, pero también llama a cuentas, por decirlo así, a la serpiente. Pero a la serpiente le dice de una vez cuál es su condena, ¿verdad? Que eso no se va a quedar así, y que desde ahí Dios está profetizando. Esta es también la primera profecía en la Biblia, dada por Dios, diciendo que un día esa serpiente sería aplastada en la cabeza, dando a entender que llegaría a su fin, que ahí terminaría la serpiente. Y la serpiente ahí en Génesis es símbolo de Satanás y de todo el reino de las tinieblas, demonios y demás. Entonces Dios le da esa esperanza al hombre al decirle a Satanás que le iba a ser aplastada la cabeza, y que Satanás lo máximo que iba a hacer era morderle el talón. Y eso sucedió cuando llevó a Jesucristo a través de la maldad, los juicios injustos, y lo llevaron a la cruz del Calvario. Y bueno, ahí se ve cumplida esa profecía, esa primer profecía de la Biblia, de Génesis 3:15. Pero esa es la gran esperanza, que Satanás no sería el verdugo eterno de los seres humanos. Amén. Y que nosotros podríamos tener victoria sobre Satanás. Desde ahí se nos avisa. Pero cuánta gente, en lugar de tener victoria sobre Satanás, son títeres de Satanás, son rehenes de Satanás, y cuánta cosa de Satanás, trapeador de Satanás, y no son y no están
parados, no están firmes en la victoria que se nos da como esperanza, que después de tantos años ya no es esperanza, ya es una realidad. Vamos a ver versículo 21 también. Dice el versículo 21, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los visitó. Y los vistió. Gracias por la observación. Repito, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Recuerden que antes del pecado ellos estaban desnudos y no tenían ninguna pizca de vergüenza, de pena, no tenían malos pensamientos, no había nada pecaminoso en su mirada, en su hablar, en sus intenciones, todo era pureza, todo era inocencia. Pero llegó Satanás y a acabar con esas virtudes, con esas cualidades que Dios le dio al ser humano. Y entonces sí, pues ya vieron la desnudez el uno del otro, con vergüenza, con pena, con malos pensamientos y todo, y buscaron hojas de las más grandes que pudieron encontrar y se envolvieron como tamales, ¿verdad? Para ocultar su vergüenza, ocultar su desnudez. Pero el Señor dijo, esas hojas no les va a durar nada. Pero no solamente eso, sino que les adelanto que es necesario el derramamiento de la sangre. Y Él tomó un cordero y desde ahí era una profecía también, un símbolo también de que un día se cumpliría eso que dijo Juan el Bautista cuando estaba bautizando y vio a Jesús venir hacia él. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese Cordero que nuestro Dios mató allá en el huerto del Edén, fue derramada esa sangre y con esas vestiduras cubrió la vergüenza, cubrió el pecado, cubrió la culpa de Adán y de Eva. Entonces, con eso estaba claramente sellado de que la palabra de Dios se iba a cumplir y repito, se ha cumplido a lo largo del tiempo. Entonces, pero tenemos también Génesis 4, versículos del 3 al 5. Dice, y aconteció andando el tiempo que Caín, el primer hijo de Adán y Eva, trajo del fruto de la tierra verduras, frutas, una ofrenda a Jehová, cuando Dios ya había mostrado el camino a sus padres, que era el camino del sacrificio, de un cordero, no de frutas, no de verduras, no de vegetales, sino del sacrificio de un cordero. Dios ya lo había mostrado en el capítulo 3, pero este hombre quiere imponer su ofrenda, él quiere imponer su manera de acercarse a Dios, y por eso dice la Escritura, y Abel trajo también, pero él de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Y está escrito que no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Entonces queda muy claro esta parte. Vamos ahora a primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 9. Estamos hablando de la gran esperanza que Dios le dio a Adán y a Eva y por lo tanto a todo ser humano. En esto se mostró el amor de Dios. Dios fue ofendido y en lugar de que acabara con ellos en ese instante, Dios mostró misericordia. Misericordia es amor a la miseria. Y dice aquí, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. Satanás introdujo la muerte y el Señor vuelve a introducir la vida, pero esa vida ya está claramente mostrada que sería a través de Jesucristo. Jesucristo, el que tiene a Jesucristo tiene la vida, dice aquí, primera de Juan, y el que no tiene a Jesucristo no tiene la vida.
Finalmente, para este propósito, ¿verdad? Dice 1 Juan 5, versículo 4 y 5, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Hay que nacer en Dios, hay que ser nueva criatura para poder vencer al mundo. Dice, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe en esas promesas divinas, en esa bendita palabra de Dios. Esa fe en esta palabra viva tiene poder, tiene autoridad y hace posible la vida eterna. Entonces dice, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree, el que tiene fe, que Jesús es el Hijo de Dios. Y si lo único que tenemos es fe y la ponemos solamente en Dios, ahí está bien. No la andemos quitando de Dios y la pongamos acá, la pongamos allá. No. La única fe que Dios nos dio fue para depositarla en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a hablar ahora de Abraham, que de hecho se le conoce como el padre de la fe, y es el primer patriarca. Es quien a través de su llamado y su obediencia dio origen, ¿verdad?, a este pueblo de Israel. Abraham mostró esa esperanza que tenía en Dios y esa fe que le tenía a Dios cuando compró la cueva de Macpela. ¿Se acuerdan ustedes cuando murió su mujer? Él estaba en una tierra que no era suya. Él andaba errante porque caminaba rumbo a la esperanza de la promesa que Dios le había hecho de darle una gran descendencia y una tierra que fluía leche y miel. Entonces, Abraham se encuentra en esa tierra como forastero y compra esa cueva de Macpela para enterrar a su mujer Sara, que había muerto. Y dice así Génesis 23:4, extranjero y forastero soy entre vosotros, dadme propiedad para sepultura entre vosotros, y sepultaré mi muerta de delante de mí. Ese lugar donde enterró a su mujer, más adelante estaba en la tierra que Dios les entregó al pueblo de Israel. Pero fe fue lo que tuvo Abraham, esperanza en lo que Dios había prometido, y por eso es que compró esa tierra. Aunque no era suya todavía todo el lugar, pero compró esa tierra. Y otro momento de la vida de este patriarca también que manifiesta fe y esperanza fue cuando Dios le pidió a su hijo Isaac en sacrificio. Recuerden ustedes que Dios le pide que le entregue, si en verdad lo ama, que entregue a su hijo en sacrificio. Abraham había esperado ya muchos años porque Dios cumpliera esa promesa de darle un hijo. Y cuando ya está Isaac, ya es un adolescente o jovencito, Dios le pide que lo sacrifique. Abraham pudo decir, ¿cómo me pides mi hijo si tú me vas a bendecir a través de él? Pudo reclamarle a Dios, pero él no lo hizo. Él obedeció, llevó a su hijo y estaba a punto ya de degollarlo, de matarlo, cuando le dijo Dios, detente, porque veo que tú me temes, que tú me crees y que tú me amas. Y respecto a eso, vamos a ver qué dice Hebreos 11:19. Hebreos 11:13 al 16. Dice, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, y creyéndolo, y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, la celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos,
porque les ha preparado una ciudad. Dios no se avergüenza de llamarse Dios de Abraham y Dios de los que le obedecieron. Y vemos aquí que Abraham estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo porque estaba creyendo. Estaba diciendo, yo creo que Dios sí puede darme todo lo que Él me ha dicho. Hebreos 11:19 dice, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Abraham sabía que si él sacrificaba a su hijo, Dios tenía el poder de resucitarlo, de devolverle la vida y seguir con el cumplimiento de su promesa. Pero no permitió Dios que matara a su hijo, pero vio que Abraham le estaba creyendo. Había esperanza y fe en la vida de Abraham. El siguiente personaje que vamos a ver, este asunto de la falta de esperanza y falta de fe, es un personaje que se llama Mefiboset, o más bien se llamó Mefiboset. Su historia está en el segundo libro de Samuel, desde el capítulo 4 al capítulo 9. Ahí está la historia de Mefiboset. ¿Quién fue Mefiboset? Mefiboset fue hijo de Jonatán. Jonatán fue amigo íntimo, amigo especial de David, que llegó a ser el segundo rey de Israel por 40 años. Pero ustedes saben que Jonatán, amigo de David, pues su padre era Saúl. Y entonces, según la tradición, era que terminando Saúl de reinar, pues reinara Jonatán o cualquier otro hijo de Saúl. Pero como el reino no lo da el hombre, sino lo da Dios, y como este hombre le había faltado a Dios, Dios dijo que este hombre y toda su parentela iba a hacerla a un lado, y el siguiente rey iba a ser David, de donde a su tiempo vendría el Mesías, vendría nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esto es para darles el contexto de quién es Mefiboset, de dónde procedió. Así que Mefiboset, de alguna manera, pues traía cierta esperanza, ¿verdad?, por pertenecer al rey Saúl, de que algún día le tocaría el reino a él, después de que le tocara a su padre Jonatán. Eso, pues, según las ideas y pensamientos humanos, ¿verdad?, según las costumbres humanas, pero no pasó eso, porque el abuelo fue muy soberbio, el abuelo fue rebelde hacia Dios. Por eso, pues este hombre esa esperanza la perdió, y bueno, cuando fue quitado del reino, no solamente pereció él, pereció Jonatán y toda la familia de Saúl. Solamente Mefiboset se salvó. Pero vean cómo quedó, porque dice segundo de Samuel 4:4, y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies, porque tenía 5 años de edad, cuando llegó de Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán, y su nodriza la tomó y huyó, y mientras iba huyendo apresuradamente, se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. Ahí vemos cómo a los 5 años sucede esta tragedia y él queda lisiado. Así que sin esperanza ya de ser rey, sin esperanza ni siquiera de tener un reconocimiento público en esa sociedad, sino todo lo contrario, por haber sido familiar de Saúl y haberse quedado solo de toda esa familia. Así que perdió esperanza y perdió fe, perdió muchas cosas este varón, y perdió también la movilidad. Ahora estaba lisiado, dice la palabra de Dios, pero vamos a ver qué sucede. En el capítulo 9, segundo de Samuel, capítulo 9, versículos del 3 al 8, algo sucede. Dice, el rey le dijo, el rey
ya aquí se refiere a David, porque recuerden, David y Jonatán eran grandes amigos, amigos íntimos, con un amor verdadero y respetable. Y bueno, ellos hicieron un pacto, y el pacto que hizo David con Jonatán es de que si algún hijo, como en este caso quedó Mefiboset con vida, pues que David lo iba a tratar bien, de la mejor manera. Y vean aquí, Jonatán ya murió, ya no está, pero David está vivo y tiene que cumplir su palabra a su amigo. Y por eso dice que dijo David: no ha quedado nadie en la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios. Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán lisiado en los pies. Entonces el rey le preguntó: ¿dónde está? Y Siba respondió al rey: he aquí está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia y dijo: David, Mefiboset. Y él respondió: he aquí tu siervo. Y le dijo David: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor a Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Y él, inclinándose, dijo: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Eso dijo Mefiboset al final, después de haber escuchado las buenas intenciones y ese premio, esa oferta grandiosa de misericordia que David le estaba comentando que iba a suceder en su vida. Después de escuchar eso, vean cómo responde una persona que ha perdido la fe y la esperanza. Pues ¿desde cuándo? Años llevaba este hombre que había perdido eso. De hecho, dice que se había ido a refugiar en un lugar llamado Lodebar. Lodebar es una palabra compuesta. En hebreo, lo significa no, y debar viene de la palabra dabar, que significa palabra, o sea, no palabra. Quiere decir que en ese lugar no había comunicación, sin palabras, sin comentarios, sin nada. Había solamente desolación, había solamente muerte, soledad, terrible en ese lugar. Ya se había olvidado de todo, ya había perdido toda esperanza. No solamente había perdido a su familia, había perdido las tierras, había perdido las casas, había perdido las amistades, lo había perdido todo, sino que también perdió la fe y la esperanza. Pero así es Dios de misericordioso, como está mostrando aquí David, que fue por él hasta ese lugar llamado Lodebar y le dijo: ¿sabes qué? De hoy en adelante vas a comer en el palacio, en la casa del rey, y te voy a devolver las tierras y tu situación será otra. Qué linda esperanza. ¿Cuánta gente puede estar del otro lado llegando a la conclusión, no en este momento, sino quizá cada diciembre o cada comienzo de año, diciendo: mi vida ha sido muy dura, en la vida yo he sido solamente sufrir y sufrir y no tengo esperanza? Quiero decirle, este hombre estaba peor que usted. Este hombre sí, en realidad estaba en Lodebar, estaba donde nadie le hablaba, donde no podía hablar con nadie, donde ya no tenía familia, ya no tenía nada, estaba peor que usted. Y vea qué misericordioso es el Señor, moviendo nada más ni nada menos que al rey David. Y el rey David cambió su situación de este lisiado. Así que ánimo, fe, esperanza en Dios. El hijo pródigo es un personaje que muchos conocemos
porque sabemos que su pecado lo llevó al fracaso total. Recordemos que él quiso su herencia y quiso empezar una vida solo, ya no al mando de la familia, y pidió su herencia. El padre se la dio y él la tomó y se fue lejos, pero dice la Biblia que perdió todo porque lo malgastó y no supo cuidar ni trabajar, y todo se acabó. Aparte de la historia de este hombre, de sus malas decisiones, vemos cómo al final en él había una esperanza y había fe en quién era su padre. Al recordar ese amor de su padre, al recordar lo que había en la casa de su padre, al recordar que su padre tenía mucha gente sirviéndole y esa gente era bien tratada, era bien cuidada por este padre, él entonces tomó la determinación, confiando en esa esperanza, en que su padre lo iba a perdonar, lo iba a recibir. Él determinó buscarlo, de humillarse y de decirle, como dice Lucas 15, 19 y 20a, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre. Así dice la palabra de Dios, que él reconoció que su papá estaría esperándolo, pero no nada más por ser hijo voy a llegar y ya lo merezco todo, sino se humilló. Primero lo pensó y después actuó. Se humilló delante de su padre y le dijo así, no merezco ser tu hijo, pero hazme como uno de tus jornaleros, como uno de tus trabajadores. Sabemos que el padre no lo tomó así como un jornalero, sino lo recibió como hijo. Y así es Dios. Si nos damos cuenta, porque a veces nuestra desesperanza, nuestro dolor, nuestra culpa o nuestra dureza, a veces viene por nuestras malas decisiones. Las malas decisiones nos juegan chueco y nos dan tristes experiencias. Entonces, lo bueno es reconocer que nos equivocamos y humillarnos delante de Dios, solamente delante de Dios, y venir a Él, y vas a conocer que Él es un Dios de amor y es un Dios que te puede llenar de esperanza. Ahora toca el turno para hablar de la mujer sirofenicia. Vamos a hablar acerca de esta mujer. Está su historia en Marcos, el Evangelio de Marcos, capítulo 7, versículos 24 al 30. Ahí se relata esta historia. Dice así: levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Está enfocando la actividad misionera de nuestro Señor Jesucristo, y digo misionera porque pues Él había venido a dar testimonio y a los suyos vino, a su pueblo, a salvar a los judíos. No hubo rincón que Él no visitara durante su ministerio pues en Israel, pero también hizo una obra misionera más allá de Israel, hacia los gentiles. Estos lugares de Tiro y de Sidón eran lugares 100% gentiles, no judíos, sino gentiles. Entonces dice, levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, por lo mismo, porque él estaba poniendo una semilla solamente en una familia una familia gentil, pero pues era imposible, ¿verdad?, que la gente se quedara callada ante pues el tremendo personaje de nuestro Señor Jesucristo. Entonces por ahí alguien salió de chismoso, y bueno, este chisme llegó en buenas manos, llegó a las manos de esta mujer, y dice, entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo
Esta mujer que sin ser invitada ni nada, pero tenía un gran problema en su vida, y ese problema era con su hija, porque su hija estaba poseída por un demonio. Dice, una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a los pies de Jesús. La mujer era griega, ahí está su identidad, era una mujer gentil, no judía. Dice claramente, la mujer era griega y sirofenicia de nación. Por todos lados era una mujer gentil, no tenía nada de judía. Y esta mujer en esa situación, solamente por la carga, por la lucha, por la necesidad en casa, dice, le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos. Ahí los hijos es los hijos de Israel, el pueblo de Israel, a eso se está refiriendo Jesús. Y el pan, él dijo, yo soy el pan de vida, el pan era él. Entonces dice, yo he venido para saciar a mi pueblo, ¿verdad? Y tú vienes así de la nada y estás rogando, pero quiero que entiendas esta parte, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. De esta manera está designando a los gentiles, perrillos. Respondió ella y dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Miren qué respuesta le dio al Señor, ¿verdad? No dijo, ay, me estás ofendiendo, ay, estás diciendo que los gentiles somos perros, ¿qué te pasa? Tenías que ser judío, tenías que ser racista. No, no, no. Se ubica la mujer y deja que de su corazón aflore la fe. Y entonces dijo, aún los perrillos, o sea, ella diciendo, Señor, yo sí soy gentil, pero no me puedes menospreciar, porque finalmente soy un ser humano que necesita de ti y te estoy buscando. Y entonces dice, aún los perrillos comen debajo de la mesa lo que cae de las migajas de los hijos. Entonces le dijo el Señor, por esa palabra de fe, por esa palabra de esperanza, ve, regresa a tu casa, el demonio ya ha salido de tu hija. Ya tu hija está liberada. Y en realidad tenía fe porque le obedeció. Dice, cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en la cama, como gente normal, en paz, tranquila. Entonces, aquí vemos como la única esperanza real, segura, verdadera, que no falla, es nuestro Señor Jesucristo. Son sus promesas, es su pacto, es su corazón. ¿Por qué confiar? ¿Por qué esperar en otras cosas? ¿Por qué darle tanta importancia al dinero? ¿Por qué tanta importancia al trabajo? ¿Por qué tanta importancia a los estudios? ¿Por qué tanta importancia a esta vida? En primer lugar, pon tu corazón en Cristo Jesús y Él te dará toda la sabiduría, te capacitará para que a cada cosa en la vida le des su debida importancia, no de más, no de menos, sino su debida importancia, pero no quites de Él la prioridad, porque todas las cosas nos ayudan a bien a los que confiamos en Él. Y buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. A continuación vamos a meditar en algunos textos. Hay muchos, pero en este momento en pocos textos, pero poderosos. Textos que hablan al corazón, y queremos con estos pasajes bíblicos despertar esa fe que, si la ponemos en nuestro Señor Jesucristo, nos dará esa esperanza que necesitamos para vivir en esta vida. Dice Juan 16:33.
Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Cómo te paga el mundo tu confianza y tu compromiso con él? ¿Cómo te paga el que tú seas entregadísimo a tu trabajo, bien comprometido, dejas familia, dejas Dios, todo por cumplir con tu trabajo? El día que a tu trabajo no le sirves, fácil te dicen adiós, ¿verdad? Y no les importó lo demás. Trae aflicción. Pero aún el cumplir con el trabajo, el poder estar en tiempo, en forma, el cumplir con cada demanda del trabajo, es aflicción, ¿sí? Es aflicción. Por eso dice, Jesús lo dijo, en el mundo tendréis aflicción. Pero si tú confías en Dios, como decía mi esposo hace un momento, Él te dará la sabiduría, te dará la gracia, te dará lo que tú requieres para cumplir con todo. Pero primeramente debes confiar en Él, porque Él es el que nos da la paz. ¿Qué pasa cuando realmente confiamos en Dios? Vamos a tener esa paz. Pero fíjense que muchas veces lo dejamos a un lado a Él y nos dedicamos a agradar a todo el mundo, menos a Dios. Pero de verdad, cuando tú agradas a Dios, cuando tú le das el primer lugar a Dios, vas a tener esa paz que nada lo puede comprender, pero quien la vive es algo real. A veces pensamos que un cristiano, cuando hablamos de esa paz, creemos que es una vida color de rosa. Tampoco te equivoques, es decir, por ser cristiano, tú ya no vas a sufrir, ya no vas a tener aflicciones. Lo que Dios está prometiendo es que aunque haya aflicción, pero tú vas a tener paz. Y esa paz te va a dar esperanza, y esa paz viene de la fe que has puesto en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, pues la palabra de Dios dice que confiemos en nuestro Señor Jesucristo. En términos prácticos y directos y claros, ¿qué significa confiar en nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué significa poner nuestra fe en Él? Significa una entrega, significa un compromiso. No es solamente un pensamiento, ¿verdad?, de creer en Dios. No es un sentimiento de que de repente aparece y de repente se oculta. No, es una entrega. Fe es una entrega, es obediencia, es compromiso con Dios. Y les voy a leer lo que para mí, y yo espero que para usted también, sea su póliza de fe y de su esperanza. Está en 1 Corintios capítulo 15, versículo 53 al final. 1 Corintios 15, 53 al 58. Dice, porque es necesario que esto corruptible, aquí tiene que ver o se está refiriendo al cuerpo, este cuerpo, ¿verdad? Es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, de otra naturaleza, que ya no se pudra. Y esto mortal, esto que se acaba, esto que se pudre, esto que disminuye, esto que va a desaparecer, se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, haya llegado ese momento de que nuestro cuerpo sufra esa transformación de ser levantado del polvo, de ser levantado ya de la nada y cobre un cuerpo glorificado, un cuerpo espiritual, dice, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces en ese momento se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. Amén. Ya no habrá muerte para ese cuerpo glorificado. Para este cuerpo el pecado lo mata, pero ya para ese cuerpo glorificado ya no habrá muerte, porque Amén. Sorbida será la muerte en victoria. Y vean estas preguntas retóricas.
¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Dónde? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que si tienes al Señor Jesucristo en tu corazón, si le entregas tu vida a Él, si caminas con Él, si te comprometes con Él, va a ser la mejor decisión en tu vida, porque aquí está el respaldo. Dije póliza, aquí está el respaldo. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y si ya tenemos esa convicción, ya estamos en Cristo y tenemos esa seguridad y estamos caminando con Él, y nuestro caminar con Él es comprometido, entonces dice: amados, estad firmes y constantes. ¿Cuánta gente que se llama cristiana que no está firme? Que si por algún motivo tiene que ir a una fiesta de los compadres, ahí se reclama que esté firme. Pero no, ya anda tomando, ya anda bailando, ya anda comportándose como un gentil. ¿Dónde está esa firmeza? ¿Dónde está esa convicción? Y por lo tanto, no está creyendo en verdad en la resurrección de Jesús. Y por lo tanto, no va a resucitar para vida eterna si sigue así. Pero si hoy entrega en verdad su vida a Cristo, si hoy en verdad da ese paso de comprometerse con Él, entonces, ¿qué pide el Señor? Firmeza. No es de que andes haciendo lo que quieras, sino dice: estad firmes y constantes. Nada de andar vacilando. Hoy sí, mañana no, esta semana sí, la otra no. Nada de andar vacilando. Firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Ya es hora de crecer. Amén. Si eres hijo de Dios, si eres cristiano, ya es hora de crecer. Tu crecimiento va a hablar de que estás en la tierra adecuada. Si no, ponte ya en la mano del Señor, porque la vida no la tenemos comprada. Y dice también: sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. La fe cristiana jamás será algo que sea en vano. Vale la pena. Hace unos días, mataron a le llamaron activista, ¿verdad? No era activista, era un joven comprometido con Dios y con el reino de Dios, Charles Kirk, en los Estados Unidos, ¿verdad? De 31 años, bien podía ser mi hijo. Y bueno, lo mataron. ¿Por qué? Porque no soportaron oír verdades, no soportaron a un joven radical en Cristo Jesús. Él vivió menos que el Señor Jesucristo, 31 años nada más en esta tierra, pero ya está con su Señor y su Salvador, ya está con Él, porque aquí lo poco que vivió, lo vivió con firmeza, con entrega. Entonces, no es posible, ¿verdad?, de que pretendamos estar en el cielo y estar ahí con gente como Charles Kirk y nosotros aquí bien relajados, con un cristianismo falso, un cristianismo hipócrita. No, gente así va a estar allá, pero gente que aquí pretende una cosa y es otra cosa, no puede estar en el mismo lugar. Sí. Nos duela. No, a lo mejor duele a veces que se hable la palabra, pero Jesús siempre dijo: la palabra es espada y viene a confrontar. Y si te duele, si te confronta, gloria a Dios, porque estamos cumpliendo un propósito, y el propósito sobre todo es de hablar la palabra, y la palabra hará el propósito. Si Dios ha hecho tanto por nosotros, miren, Romanos 8:32 dice: el que no escatimó
escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Dios no escatimó nada. Él ya nos dio lo más grandioso, lo más valioso, que es su propio Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que vino para entregarse, para podernos librarnos de la condenación. Dice, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Ser cristiano no significa tener una vida miserable en este mundo. Al contrario, por este versículo que estamos leyendo, dice que podemos tener todas las cosas que nosotros necesitemos. Porque así dice el Señor, si ya nos dio a su Hijo, ¿cómo no nos va a dar cualquier otra cosa que necesitemos? Nos las puede dar, ¿sí? Por eso tenemos que poner nuestra esperanza en Dios, porque ahí está nuestra seguridad, ahí está nuestra eternidad, ahí está nuestra vida. Con Él lo tenemos todo, con Él estamos seguros. Así que si Dios ya entregó lo máximo, que es su Hijo, nos puede dar todo lo demás. ¿Por qué no nos acercamos? ¿Por qué no le creemos? Él es nuestra esperanza. Finalmente, no te atrevas a vivir o a seguir viviendo sin esperanza y sin fe en nuestro Señor Jesucristo. No te atrevas. No te atrevas a vivir así cuando Jesús es una realidad. El Espíritu Santo es una realidad, el cielo es una realidad y la puerta está abierta a las promesas de Dios. Así que es un atrevimiento que teniendo todo esto, nosotros sigamos viviendo como la gente que no conoce nada de Dios, como la gente que sigue en la oscuridad. No es posible. Entonces, ¿por qué? La gente que no tiene su fe puesta en Jesús, tiene miedos por todos lados, tiene miedo de todas las cosas, de todas las circunstancias. ¿Y dónde está su tranquilidad? ¿Dónde está su esperanza? En las pastillas, en la medicación psiquiátrica, en ese tipo de refugios. No, por favor, esa medicación psiquiátrica perjudica tu cuerpo, daña tu mente. ¿Qué necesidad hay de que tomes y sigas un tratamiento psiquiátrico? ¿Qué necesidad? Ven con toda tu aflicción, con todos tus temores, con todas tus angustias. Ven a Cristo Jesús y haz la entrega que nunca has hecho. Hazla ya con el Señor. Y di, Señor, me rindo, ya no puedo. Ya le probé por acá, le probé por allá. Mis fuerzas no dan para más. Me rindo, Señor. Me declaro incompetente. Me declaro, Señor, que sin ti no soy nada. Sin Cristo no hay salvación. Sin Cristo no tengo nada. Quiero todo contigo, Señor. Aquí está mi vida. Rómpela, acábala y hazla de nuevo, Señor. Porque esa estructura que traigo de mis padres, de mis abuelos, esa estructura que traigo de este mundo no me ha llevado a nada bueno. Al contrario, me está llevando a lo mismo que llevó a esas generaciones, a la enfermedad y a la muerte joven. Yo quiero otra vida, yo quiero otro destino. Señor, cámbiame, transfórmame. No te vayas a dormir sin haberte puesto a cuentas con Dios. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias porque tu palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Gracias, Señor, porque es preferible que aquí nos sintamos incómodos, que aquí nos sintamos rotos por tu palabra, pero, Señor, eso es preferible porque aquí mismo nos pondríamos a cuentas contigo y ya estarnos preparando y seguir caminando contigo para la vida eterna, Señor, para estar eternamente contigo. Eso es preferible a estar viviendo engañados, a estar aquí dándonos de choques y choques contra la pared. Gracias, Señor, porque eres muy bueno, eres misericordioso. Gracias por tu amor, gracias por tu perdón,
Gracias por tu restauración. Ayuda, Señor, a todo aquel que te busca, que te pueda buscar como esa mujer, Señor, que sabiendo que no tenía ningún derecho, que sabiendo que no estaba dentro del pacto, ella hizo a un lado todos esos protocolos y con su fe, solamente con su fe, fue a rogarte, a suplicarte el milagro para su familia, para su hija, y tú lo hiciste, Señor. Oh Dios, gracias por esta bendición, Señor, de compartir tu palabra una vez más, en el nombre de Jesús. Amén. Solamente recuerda, Maranata, Cristo viene pronto.